Bueno, por lo que a mí respecta, estoy convencido de que no soy tan divertido como los que me han precedido, ¿no? Vamos a ver si... Sin duda no tengo yo el ingenio de Javier ni de Joaquín. Bueno, por dar algún pretexto al dueto nuestro, os diré que conocí a Víctor personalmente porque su cine lo conocí siendo un muchacho, ¿no? Vi El espíritu de la colmena y vivo aún bajo el aliento poético de esa película. Pero conocí a Víctor en un curso que organizó en La Coruña en el año 94 y desde entonces pues hablamos, hemos mantenido una relación fluida. Esto que parece una perogrullada, creo que pues en el contexto actual no lo es, porque me parece que los cineastas hablamos poquísimo. Y cuando hablamos, pues lo hacemos normalmente de, bueno, pues los problemas de las subvenciones, los dineros, que no son desde luego problemas menores, ¿no? Yo iba a decir recuerdo, pero en fin, el recuerdo es exagerado. Siento una cierta nostalgia a cuando los cineastas se reunían y discutían. Eso era por allá los años 60. En los años 60, donde quizás sí tenía cierto sentido hablar de cine europeo y de cine de nacionalidades, yo creo que hoy no lo tiene. Los cineastas se reunían y hablaban y surgían manifiestos de estos encuentros y estaba pues el manifiesto de Oberhausen y los del nuevo cine americano y el free cinema y el cinema verité y el nuevo cine checo o el español, ¿no? Y ahora eso no es así. Ahora los cineastas no hablamos. Yo creo que somos más solitarios que nunca, ¿no? Nunca habíamos sido así de solitarios los cineastas, porque ni nos anima ese carácter asambleario, digamos, para discutir de las cuestiones del cine, ni tenemos hogares naturales como podían ser antes, pues en el cine de los años 40 o 50 que se ha mencionado, ¿verdad?, americano, pues esos estudios en los que se encontraban con naturalidad los profesionales de un medio. Bueno, pues Víctor y yo hablamos y además creo que nos entendemos muy bien. Yo creo que va a haber escasa confrontación porque hay en líneas básicas una forma de pensar y de entender el cine bastante próxima, ¿no? Dejadme decir, porque una de las cosas que hace que con Víctor lo pase tan bien hablando es que los dos compartimos el gran gozo, el gran placer de haber sido espectadores, ¿no? Hasta el extremo que, bueno, me invoco aquellas palabras de Borges, que viene a decir algo así como: otros se jactarán de lo que han escrito, yo me jacto de lo que he leído, ¿no? La gratitud inmensa que tenemos pues, con algunos de los maestros que nos han precedido normalmente es el tema que ocupa nuestras conversaciones más apasionadas, ¿no? Y el sentimiento verdaderamente de pertenecer a una trama, a esa trama que queremos, ¿no? Creo que obliga a pensar el cine de otra manera, ¿no? Es algo en realidad tan simple como que resulta casi inimaginable que un escritor, ¿verdad?, no tenga una cierta conciencia de su propio medio, una perspectiva histórica de su medio, como lo suelen también tener pues, los pintores
Y en el cine, extrañamente, pues eso no es así. Con demasiada frecuencia eso no es así. No es así. Bueno, hay muchos más motivos por los que lo paso muy bien hablando con Víctor, pero me parece que ese podía ser médula central, ¿no? Habíamos apuntado algunas reflexiones, pero la pareja que nos ha precedido nos ha desmontado todo, ¿no? Decía, bueno, ahora vamos a aburrir terriblemente al personal, no puede ser. Así es que hemos hecho es cierto, nuestras... La pareja precedente nos ha desmontado todos nuestros planes. Así que rectificar es de sabios. Yo venía verdaderamente con una cierta voluntad política, tratando de superar ciertas reticencias personales, ¿no?, que siempre me asaltan cuando una iniciativa como la de este Congreso procede del ámbito de la universidad, de la docencia universitaria. Y más cuando el enunciado que nos acoge dice Congreso sobre el cine europeo, ¿no? ¿Por qué esta reticencia en general? Porque parece, y es evidente, que hay una cierta fractura entre el mundo de la universidad, de la docencia universitaria, y el de la profesión cinematográfica, ¿no? Yo entiendo que desde hace ya muchos años lo mejor de la reflexión crítica sobre el cine se ha refugiado por necesidad en el ámbito de la universitaria. Pero todo dentro de un panorama, el de los profesionales de la profesión, que yo llamo a la manera godardiana profesionales de la profesión, donde el debate sobre el papel que históricamente ha cumplido el cine y que también le toca cumplir en la actualidad, este debate que brilla por su ausencia, pues de algún lugar tiene que surgir la convocatoria. Y agradezco y doy la bienvenida de que, pese a las limitaciones que se me antojan obvias, ¿no?, si todo este movimiento puede contribuir, de hecho ha habido aquí la presencia, no sé si protocolaria o efímera, del nuevo director general de cine, si eso puede contribuir a sentar las bases de un debate del que el cine del Estado español está muy, muy necesitado en la actualidad. En el contexto, por supuesto, de eso que se ha dado en llamar o se sigue llamando cine europeo. Si repasamos, por ejemplo, el texto que Domènec Font ha escrito a modo de preámbulo en su convocatoria, advertimos que en relación al cine europeo aparecen en él planteados, quizá de una forma un tanto imprecisa, una serie de temas esenciales, aquellos que se relacionan más directamente con un debate político. Un mito parece aflorar de este conjunto de propuestas, el mito de las cinematografías nacionales, con su secuela de enfrentamientos más o menos tópicos: cine europeo frente a cine norteamericano, arte cinematográfico frente a industria, autor frente a productor. O, como se afirma literalmente en el texto citado, estilos nacionales frente a globalización. Las preguntas que Domènec hace no dejan de ser pertinentes sin duda alguna. Ahora bien, para intentar encontrarles una respuesta, me parece que es preciso aclarar antes una serie de cuestiones previas. ¿De qué cine europeo estamos hablando? ¿A qué idea
del cine y de Europa aludimos. Cuestiones de especial interés en un momento donde justamente el debate sobre el futuro de la comunidad, hasta a través de los distintos referéndums sobre el tratado por el que se establece una constitución para Europa, está en el centro mismo de la actualidad. Bien. Me parecía pertinente hacer, para empezar esta breve alusión al enunciado, que supongo que José Luis también quiere comentar, antes de entrar a debatir conjuntamente la materia misma por la que muchas veces se nos convoca simultáneamente a los dos, que son las relaciones que existen desde los orígenes del cine entre el documental y la ficción. Pero vamos, me parecía pertinente hacer alusión a algo que constituye el auténtico pórtico de este congreso. José Luis me dijo a este respecto que quería, y a mí me pareció una excelente idea, leer un texto. Muy breve, pero verdaderamente con el enunciado de cine europeo, como he dicho hace un momento, me parece cada vez más problemático lo del ámbito territorial para plantear las verdaderas cuestiones del cine, ¿no? Y entonces he encontrado, fijaros, un libro que tengo desde los 15 años, que está deshojado, hecho trizas, uno de los primeros libros de cine que tenía, y recordaba muy bien esto. Es un libro de Renoir, Mi vida, mis films, se llama, y el último capítulo lleva por título La difunta nación. Fijaros, es muy breve, dice así: mis amigos franceses me hacen todos la misma pregunta. ¿Por qué has querido vivir en América? Eres francés y necesitas el ambiente francés. Mi respuesta es que el ambiente que me ha hecho lo que soy es el cine. Soy un ciudadano del cinematógrafo. Cuando un granjero francés se encuentra comiendo en la misma mesa que un financiero francés, esos dos franceses no tienen nada que decirse. Lo que a uno interesa deja al otro completamente indiferente. Pero si imaginamos una reunión entre nuestro granjero francés y un granjero chino, tendrán montones de cosas que contarse. Ese tema de la agrupación de los hombres por oficios o por intereses comunes me ha perseguido toda mi vida y me perseguirá. Es el tema de la gran ilusión. Figura, en mayor o menor grado, en cada una de mis obras. Me parece que Renoir lo expresa con una gran belleza y claridad, ¿no? Yo creo esencialmente en las afinidades por las causas, ¿no? Y creo que el cine, hoy sobre todo, que está hecho de personajes solitarios, funciona más que nunca así, es decir, que es absolutamente legítimo. Sucede así, es decir, es absurdo pensar que me debo sentir más próximo de un cineasta de mi ciudad que de un cineasta iraní o japonés, por citar cineastas pues, que no pertenecen al ámbito europeo, ¿no? Y bueno, Europa pues, es más grande que una nación, pero no deja de ser también un ámbito territorial, ¿no? Y me parece, he citado antes los años 60 porque me parecía que era el último momento en el que se vivía una cierta lógica de preocupaciones comunes pues por unas historias, situaciones políticos, sociales, etcétera, como quizá ahora sucede, por ejemplo, en el cine iraní, ¿verdad?
pero que es muy difícil plantear los problemas del cine, además pues como del asunto fronteras de géneros, como se sugiere, etcétera, desde una perspectiva reduccionista de ámbito territorial, ¿no? Quiero recordar que la lengua del cine pues no es ni el inglés, ni el francés, ni el castellano. La lengua del cine pues se establece a partir de relaciones entre planos, entre imágenes y sonidos, y es la elipsis y es la luz. Estamos en otros dominios. Bueno, y que si históricamente pues el cine europeo ha aportado quizá una conciencia del cine como escritura, ha reflexionado sobre la noción de autor, ¿no? Yo creo que hoy prácticamente eso ya no es así. Recuerdo hace unos meses, pues vi en televisión los premios al cine europeo y me llamó mucho la atención todos los clips publicitarios de las películas premiadas, porque creo que era absolutamente confundible con un certamen de cine publicitario, ¿no? Tal vez el problema no fuera de las películas, sino del realizador que lo hizo, que le dio esa apariencia a todo de publicitario. Pero me parecía que, bueno, si eso era lo que se tenía que defender como cine europeo y tal, pues quizá había que apearse. Esa era mi reflexión inicial. Bien. A raíz del texto de Renoir. Entrando ya en el tema que nos han adjudicado, ¿no? El que nos ha tocado en suerte, ¿no? Y que habla dice literalmente la frontera de los géneros. Yo venía dándole vueltas estos 2 últimos días, cómo abordarlo, por dónde entrar en una deriva nueva, en la medida en que con José Luis de esto ya hemos hablado en público más de una vez. Y yo pensé por qué, en vez de hablar de la frontera de los géneros, hablar quizá de la frontera de los cuerpos. Que veréis, es la vía, yo creo, más interesante para arrojar luz sobre esos territorios, ¿no? Porque es evidente que tanto desde la perspectiva documental como de la perspectiva de la ficción, de lo que no pueden prescindir ninguna de las dos es de la presencia de los cuerpos en la pantalla. Lo que tienen en común de más inmediato son justamente la presencia de los cuerpos. Y a tenor un poco de esta idea que me asaltó de repente, volví a un artículo que había leído hace ya un tiempo, a un artículo publicado en la revista Trafic por Alain Bergala, en su número 50 precisamente, donde al amparo de la famosa cuestión ¿qué es el cine?, planteada en su día por André Bazin, Bergala, retomando una expresión de Jean-Louis Godard, hablaba del cine como arte de la cosmética. Con ello se quería referir a un arte que alcanzó su máxima expresión, su mayor grado de perfección en la época dorada de Hollywood, donde toda la fuerza, todo el talento indudable de su gran maquinaria de producción estaba consagrada a la tarea de dotar de un cuerpo ideal a la estrella, eliminando toda clase de imperfecciones,
borrando los accidentes de criatura singular, revistiéndola de luz. La obra de Hollywood, en este sentido, consistió en simular la imagen de una presencia excepcional, negando la imperfección de la criatura real que existía detrás. Después de la Segunda Guerra Mundial, el cine moderno se ha construido o se ha constituido precisamente a partir del rechazo de esos cuerpos que Bergalá denominaba gloriosos, creados por el artificio de los estudios de Hollywood o de Cinecittà, las dos perspectivas, la norteamericana y la europea, unidas en el mismo afán. ¿Qué es lo que este movimiento que se inicia después de la Segunda Guerra Mundial reivindica? Reivindica la urgencia, justamente cuando termina la secuencia histórica que ha visto los grandes desfiles fascistas y el horror de los cuerpos sin vida en los campos de concentración, la urgencia de inscribir en la película, en la superficie de la película, cuerpos reales, es decir, extraídos de la vida directamente y no de una reserva, de un stock contratado por los grandes estudios de producción. Cuerpos que eran convocados precisamente por su ordinaria singularidad. Es aquí, a través de esta perspectiva, donde ese aspecto, si se quiere documentar, irrumpe en la pantalla del cine e incluso en el dominio de la ficción, o preferentemente en el dominio de la ficción. Sucede esto, en primer lugar, con el neorrealismo. Cuando Vittorio De Sica prepara Ladrón de bicicletas, donde el protagonista es un obrero en paro, no busca entre el sector de los actores. Incluso tiene en su búsqueda que rechazar la propuesta disparatada de un estudio de Hollywood por la cual Cary Grant se hubiera convertido en el protagonista de Ladrón de bicicletas. Encuentra verdaderamente a un obrero en paro que encarna justamente ese personaje de ficción. Lo mismo sucede con los niños de limpiabotas, con el protagonista de Humberto D., con los cuerpos que desfilan por las imágenes de Paisà, de Roberto Rossellini, y de tantas y tantas otras películas. Es a partir de esa inscripción de cuerpos reales que se establece el germen de lo que luego se denominó cine moderno. La culminación o el epígono, ¿no?, de todo este movimiento, que ha sido quizá la última respiración del cine como comunidad, porque la Nouvelle Vague, a mi modo de entender, fue otra cosa, una comunidad de cinéfilos, pero los hombres del neorrealismo todavía no estaban incluidos en esa dimensión.
quien lleva esto al paroxismo mismo, a un sentido, y lo ha vivido con un sentimiento absolutamente trágico, ha sido Pier Paolo Pasolini. Basta repasar sus películas, incluso cuando hace su versión del Evangelio según San Mateo. Todos los intérpretes son actores no profesionales. Es esta necesidad de inscribir cuerpos reales en la pantalla la que, de algún modo, yo presiento que hoy día ha retornado, ha regresado. Cuando, justamente, en una era, en un tiempo que alumbra un fenómeno nuevo, la era de la imagen virtual. Y no solo por un afán de descubrir mundos nuevos, sino por dejar constancia de una humanidad en trance de desaparecer. Pasolini se entregó a esta tarea de una forma desesperada para dar cuenta del cambio antropológico que se estaba produciendo. Ha sido en este sentido un anticipador. Yo esto lo he experimentado en carne propia porque, y esto es algo que tengo en común con José Luis, somos dos cineastas que procedemos, por lo menos en nuestras primeras experiencias cinematográficas, del campo de la ficción. Y que en nuestra deriva, como cineastas, hemos sentido en determinado momento la necesidad de inscribir en las imágenes de nuestras películas cuerpos reales. Yo llegué a ello no por una decisión teórica, no por un tema de elección intelectual, sino por la dimensión existencial que supone mi relación con el cine. Yo llegué a ella a través de los niños con los que he trabajado en mis películas, que introducían en la ficción una dimensión que no era la de la representación. Si se quiere, esta forma de hablar, y es un tema que planteo y que podemos discutir entre todos, o podemos comentar entre todos, primero se lo paso a José Luis, es que más allá de todas las diferencias o afinidades, es decir, yo no creo, que comparto esto con Joaquín Jordá, o sea, que haya una diferencia sustantiva entre el documental y la ficción, en la medida que para mí la ficción está en la mirada que proyecta el realizador. Nosotros, al mirar el mundo, la mirada que proyectamos encierra ya incluso la ficción más absoluta de todas, la ficción de nuestra individualidad, nuestra ficción personal. Es decir, cualquier persona o paisaje frente al cual dispongamos la cámara va a estar teñido, se va a convertir de algún modo en una cierta ficción, o por lo menos se convierte en una realidad, como decía Jean Mitry, cinematográfica. Pero me interesa en este punto subrayar y tratar de compartir con vosotros este sentimiento. ¿Por qué hoy, en el umbral de esta nueva era de la imagen virtual, hay en el inconsciente de las gentes esa necesidad de que en la pantalla se inscriban cuerpos reales? Pues estaba pensando que bueno,
estaba pensando en la época de los cuerpos gloriosos, ¿no? Y las cuotas de expresión que alcanzaron los Stenberg, Douglas Sirk. Bueno, y no sé ver los sucesores de estos grandes maestros, y me parece que los cuerpos gloriosos, ¿no?, tal como apuntan las tendencias del cine, pues acabarán haciéndose en el ordenador. Sí. ¿Para qué se van a operar las muchachas si lo están haciendo, les puede ya, hacer la intervención por ordenador, ¿verdad? En cambio, hay un cine verdaderamente cuya ética y estética se basa esencialmente en la singularidad absoluta del rostro humano, ¿no? Y ese es el cine que es irreemplazable y que jamás podrá reemplazar el cine inventado en ordenador, ¿no? Ahí no hay competencia posible, ¿no? Y en ese cine, fíjate, tú has situado en el neorrealismo la irrupción de esos rostros, que desde luego es una programación muy, muy grande, ¿no? Pero a mí me gusta recordar que es algo que está latiendo en el cine desde sus orígenes, ¿no? Sí. Desde sus orígenes, que hay, bueno, uno de los manifiestos de Giga Bertov esenciales lleva el encabezamiento de la importancia del cine sin actores, ¿no? Uno de los cineastas que yo más aprecio, muy desconocido desgraciadamente, se llama Jan Epstein, está casi enteramente interpretado por pescadores de la Bretaña francesa. Eisenstein, en muchas de sus películas, los cineastas rusos, bueno, alternaban, ¿verdad?, actores con gente que no lo era, que buscaban la autenticidad de los rostros campesinos, tal. Eisenstein, por ejemplo, cuando hizo Octubre, por lo visto quiso que gran parte de la figuración que precisaba, corrígeme, Paulino, si me equivoco en esto, hubiera vivido verdaderamente los acontecimientos de la revuelta de Octubre, ¿no? Es decir, que buscaba en cierto modo pues una cierta verdad documental, un principio por lo menos visual de noticiario que luego trascendía absolutamente con su poder inequívoco de la metáfora, ¿no? Verdaderamente, a partir de lo que ha planteado Víctor, casi se me ocurre, podíamos hablar de los cineastas en su política con los cuerpos, y creo que podía ser muy clarificador de fronteras y de grados de escritura, cómo nos relacionamos con los cuerpos que filmamos, ¿no? Y fijaros que tiene el valor de un manifiesto, ¿verdad?, la actitud de Carl Theodor Dreyer con la actriz de cabaret Falconetti, ¿no?, a la que le dio el papel de Jeanne d'Arc, ¿no?, esa película que pasó a denominarse como una sinfonía de primeros planos, que descubrió al cine la capacidad de revelar el rostro humano y el alma a través del rostro humano, a través del cine, ¿no?, a condición de que ese rostro no estuviera maquillado, que descubrió una fotogenia inédita en el temblor de la piel, en los párpados, casi en la textura de la piel, ¿no? Y cómo esa emoción de la verdad ha cristalizado, se ha introducido como una emoción esencial en muchas películas de ficción, ¿no? Yo creo que ahora que este debate está tan a flor de piel, incluso podíamos revisar ciertas películas clásicas o del pasado y descubrir en ellas la emoción enorme que genera esa tensión, esa irrupción de una verdad no prevista, no cerrada en el maquillaje de los cuerpos gloriosos, ¿no? No sé, me viene ahora a la cabeza, perdonarme, yo desde hace los últimos años esencialmente veo películas de Chaplin, y ahora me viene un momento que creo que es muy emblemático a la memoria, un momento de su película El Chico, donde Charlotte cuida del muchacho, del chaval, y el chico está muy enfermo, y entonces le toma el pulso.
Y hay un instante, dura solo unos fotogramas, pero a mí siempre esos fotogramas tengo que volver a ellos y me golpean con fuerza. Es un instante en el que Charlotte mira a cámara y hay una mirada ahí de una desolación, de una tristeza que verdaderamente no es representada. Lo podéis ver si captáis, detenéis esa imagen. Ahí la máscara de Charlotte se ha pulverizado completamente, completamente. Ahí se ha escapado un momento de verdad de una fuerza inmensa, ¿no? Ahí de pronto pues te viene todo, claro. Piensas, recuerdas que Chaplin acababa de perder un niño unos meses antes de hacer esa película y enseguida, al poco de perder a ese niño, convoca un casting de niños para empezar a construir esa película. Bueno, de pronto desaparece Charlotte y emerge Chaplin, ¿no? Ese principio que va a ser tan intenso y emocionante en el cine de Chaplin y que probablemente cristaliza en el desenlace de Luces de la ciudad, del que Víctor tiene un soberbio trabajo, ¿no? Y bueno, la máscara de Charlotte, luego más conscientemente ha trabajado mucha esa mutación de la máscara de la pantomima al rostro de Chaplin, ¿no? Ustedes recordarán el meeting de Chaplin en El Gran Dictador, ¿no? ¿Quién es ese ser humano que nos habla en ese momento? Ya, de hecho, entra en crisis absolutamente la dinámica del relato de la película. No es ni el barbero judío ni es Hinkel, es Chaplin en primera persona que nos lanza el meeting en directo. Es el cine de la urgencia. Ahí se interrumpe la película, por así decir. Queda suspendida. Es más importante dar el meeting, ¿no? Es curioso porque yo, en fin, estábamos hablando del cuerpo y ahora empezaría una deriva, pero creo que esa intromisión brutal de el cineasta o el enunciador de una manera explícita dentro de la película sería el germen original de muchos de los formatos o géneros, llamáis en el programa, de esos nuevos cines, ¿no? Es decir, que el diario, el film ensayo, etcétera, creo, yo no soy un teórico, solo soy un cineasta, pero creo que podían caracterizarse tal vez por esa omnipresencia del enunciador cineasta explícitamente dentro de la película. Creo que sería interesante que siguiéramos con el cuerpo, que da bastante de sí. Bueno, yo creo que también esta necesidad procede de un hecho, ¿no? del estado actual de agotamiento que comportan las ficciones tratadas de un modo convencional, formateadas por los ejecutivos de la televisión, por los departamentos de publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay ahí un agotamiento extraordinario, ¿no? O sea, es decir, la mayoría de las películas que se hacen bajo esos parámetros pues son un auténtico simulacro. Yo pienso que en un gran dato por ciento son un protocolo para mover dinero y nada más. Y justamente de dónde puede ahí quizá aflorar una verdad nueva, el descubrimiento de una verdad nueva. Un movimiento que no es de ahora, que fue verdaderamente el de la modernidad, donde ante las verdades más o menos desgastadas o convencionales que aparecían depositadas en la escritura de un guión, los cineastas tenían la sensación de que había que buscar un plus de verdad que no se encontraba ya en los sistemas de representación clásica. Y hicieron de la experiencia del rodaje, el rodaje de una película, la fase fundamental de su realización. Porque desde esa perspectiva, de decir cómo
había todo un mundo ideal, una cierta inocencia, si se quiere, ¿no?, en la relación también con el espectador, que se había quebrado. La humanidad había vivido una pesadilla. Cómo reflejar el nuevo tiempo, cómo encontrar una cierta forma de verdad que diera testimonio de su tiempo. Entonces, el dispositivo muchas veces del cine moderno, donde estaban implicados directamente actores ya, yo diría, sin el aura que tenían las grandes estrellas, sin ese aura, eran, por ejemplo, el rodaje se convertía en un dispositivo de captura. ¿Qué tipo de captura? Pues de algo que iba más allá de la literatura del guión, más allá de lo que normalmente podía conceder una buena interpretación. André Bazin llamó a este dispositivo, lo calificó a los ejemplos en los que este género de tratamiento mereció como cine de la crueldad, porque había ese dispositivo que trataba de extraer del actor una dimensión, digamos, casi secreta, que durante mucho tiempo, a través de una técnica muy elaborada, había puesto entre paréntesis. Surge, y no por casualidad en esa época, la relación importante entre el director y las actrices protagonistas, como es el caso de Bergman, ¿no?, el caso de la relación Rossellini-Ingrid Bergman, el de Jean-Louis Godard-Ana Karina, etcétera, etcétera. Pero este dispositivo afecta, a mi modo de ver, también a cineastas que no son, en principio, aunque han sido inspiradores, fundadores de la modernidad, pertenecen a una generación muy anterior. Es decir, el caso, siempre lo cito, de Jean Renoir, cuando hace esta obra maestra que es El río, cuando justamente hay un personaje, el de un mutilado de guerra, el capitán John, no escoge a un actor profesional para incorporarlo, escoge a un auténtico mutilado, a un no actor. De tal manera, pensad en Renoir, ¿no?, en su cine, ¿no?, y sin embargo ahí, en esta película tan reconciliadora, ¿no?, con el mundo, con el universo entero, creo que hay también lo que podríamos llamar un dispositivo de captura, un elemento de tortura, si se quiere, un procedimiento que, con respecto a los procedimientos anteriores en el tratamiento de los actores, significaba un plus de crueldad para reflejar una verdad que era la propia de un tiempo de crisis. A mí me gustaría que José Luis nos hablara de alguien que yo considero que es fundamental en esta operación, este efecto un poco de decapante sobre la representación cinematográfica, que es el tratamiento que hay de los cuerpos en las películas de Robert Bresson. Dios mío. Pero no es por escaquearme del tema, pero creo que no vamos a hacer justicia al enunciado de los géneros nuevos, bueno, ¿no? No digo porque bueno, no sé, Bresson con Hitchcock y Ozu, pues es de esos, en palabras de Godard, los grandes controladores del universo, ¿no?, donde verdaderamente no hay fisura azarosa tal que no controlen, ¿no? Y
y creo que Domènech nos ha traído aquí sobre todo para instigarnos a que abordemos las fronteras del documental, el diario, el ensayo. Pero claro, ahí podíamos entrar entonces en la política de los cuerpos, del cuerpo de Marlene Dietrich, el de Bresson, tal. Yo te propondría que habláramos del cuerpo de Antonio López. Bueno, o del de Ana Torrent, bueno, creo que nos llevan más a... Una característica, por ejemplo, de este tipo de elección es que uno realmente no hace un casting de actores, ¿no? Elige una realidad, elige, si se quiere, incluso un territorio, y luego acepta todo lo que en ese territorio pueda suceder. Hay una especie de pacto previo. Por ejemplo, ¿no? en el Sol del Membrillo está, que para mí es un documental muy emblemático, lo que sería el documental humanista directamente en la tradición de Nanook, en el sentido de que es una película que solo citar Nanook, evidentemente, además del título, pues la invocación de un rostro es instantánea, ¿no? Y ahí sí, pues hay una labor de casting, en cierto modo, es decir, de la elección de esa parte, de ese individuo, que va a dar rostro a una colectividad, en ese caso de esquimales, ¿no? Claro, el Sol del Membrillo verdaderamente el casting se ha impuesto, decidido por él, es esencial, es decisivo. Es decir, todas las operaciones que has llevado a cabo en el Sol del Membrillo, podemos imaginar que serían completamente inviables pues con Antoni Tàpies como pintor. Es decir, habría que buscar otro dispositivo. Desde luego Tàpies me parece muy difícil que pudiera cantar mientras pinta o hablar pues, de esa manera mientras realiza su labor, ¿no? Es decir, que cuando tenemos a la persona que filmamos, cuando el cuerpo además tiene esa responsabilidad que es completamente distinta a la de la ficción, pienso, la trascendencia de eso es impresionante, ¿no? Ahora bien, el cuerpo de Antonio López está ahí, decidido por una serie de motivos, ¿no? Pienso que es un alter ego excepcional para ti, ¿es cierto? No, que lo utilizas, has creado un personaje que te representa muy bien. Pero bueno, eso es otro tema, perdóname. Yo quería ir a por Enrique Grant. Enrique Grant verdaderamente no obedece en cierto modo, es decir, no es una elección tuya dentro de las posibilidades que tú tenías, porque Antonio López tendrá más de un amigo. No, yo lo que creo es que en este tipo de aventura, en este tipo de experiencia, uno no elige, uno encuentra. Es decir, el director tradicional puede elegir, y más en este país, lo primero que hacen los directores es coger el cineguía y empezar a ver las fotografías. Tienen un modelo ideal del personaje en su imaginación y tratan de aproximarse. En este otro tipo de aventura, uno va al encuentro de algo. Yo no he elegido a Antonio López, yo lo he encontrado, pero de la misma manera que yo encontré a Ana Torrent, no la elegí, de la misma manera. Siempre digo, hoy día hay una figura, un intermediario, ya en la producción española corriente, ¿no? del cine, que es el director de casting, que está presente ya como una figura que ha ido adquiriendo cada vez, y en todo el cine norteamericano, por cierto, todo el cine que se hace en el mundo industrial, el director de casting, que presenta una selección, se lee el guión y presenta una selección de intérpretes, normalmente profesionales, al director, para que haga la última selección. Cuando yo empecé a hacer cine, esta figura no existía entre nosotros, ¿no? El director de casting. Pero en cualquier caso yo no he recurrido a ella. Yo no podría establecer un casting, ¿no? O sea, es decir, yo he salido simplemente al encuentro de algo, ¿no? Más cuando se trata en una película como en el caso del Sol del Membrillo, donde uno ha encontrado a ese pintor, podía haber encontrado a otro. Fue el azar, en cierto modo, el que nos reunió, y yo decidí aceptar todo lo que eso comportaba. Es decir, decidí, solamente nuestro acuerdo era trabajar juntos en un determinado espacio.
y no hubo elección por mi parte de ninguna de las personas, ninguno de los cuerpos que aparecen en la película. Simplemente un día aparecieron por allí y yo lo acepté. Pero creo que el momento importante en este tipo de aventura es el momento de la decisión y naturalmente que implica un cierto grado de fe. Bueno, pues intentando ser ortodoxo con lo de las fronteras y siguiendo con los cuerpos, se me ocurre en tu última película, que se llama Alumbramiento, no hay actores profesionales. No hay actores profesionales. Sin embargo, es evidente que no es un documental, ¿no? Y ahí, bueno, pues se me ocurre una frontera útil, ¿no? Que es aquellas películas en las que, como Lilo llamaba, el cuerpo es irreemplazable, frente a aquellas otras películas con actores profesionales o no, es igual, pero donde el cuerpo sí es reemplazable. En Alumbramiento, aun no siendo actores, asumen roles que no les corresponden probablemente en la vida cotidiana o que en algunos casos. En el caso, en fin, de esa historia, no son los protagonistas de esa historia. En El sol del membrillo, esos cuerpos son irreemplazables, es decir, si damos el papel del pintor Antonio López a otra persona, sea profesional o no, estamos reemplazando un cuerpo. Ese cuerpo, entonces ahí se quiebra, yo creo que es una primera quiebra muy lógica de el pacto que tiene el cine documental con la realidad. Tenemos documentales donde verdaderamente existe la representación, pero a condición de que en esa representación sea uno mismo que se representa a sí mismo, a su experiencia, su historia. En la medida en que sustituimos, reemplazamos un cuerpo por otro, ahí se rompe el pacto, un primer pacto con el documental. Sí, claro, hay una vocación de unidad, de aceptación o de búsqueda de la unidad, porque lo que en Hollywood se llamaban cuerpos gloriosos eran cuerpos fragmentados. Es decir, si había la necesidad, como se hace en la publicidad, ¿no? En la publicidad, un medio que conozco bastante bien, hay modelos específicos de manos, tanto masculinos como femeninos, porque cuando se trata de hacer un primer plano a toda pantalla de unas manos, esas manos desde el punto de vista de la publicidad tienen que ser extraordinarias, magníficas. Y hay modelos que se consagran únicamente a sus manos. Las cuidan como su bien más preciado porque gracias a eso pueden trabajar, gracias a eso. Los cuerpos gloriosos también eran cuerpos fragmentados, porque incluso los actores, cuando desarrollaban escenas de acción, y lo sabemos, tenían sus dobles. Las actrices también tenían sus dobles, e incluso para las escenas a veces de desnudo, la actriz principal tenía a veces también su novia. Eran cuerpos fragmentados, pero esa fragmentación llega también a nuestros días. Por ejemplo, la diferencia que hay entre la opción de Jacques Rivette cuando hace La Belle Noiseuse, sobre el relato de Balzac, una película donde la pintura está muy en primer término, utiliza también cuerpos fragmentados. Es decir, no es Michel Piccoli quien pinta, no son las manos de Michel Piccoli. En el caso del Sol de Membrillo, esa fragmentación existe. Está en ese sentido más cerca de Nanook. Fíjate, parece disparatado el ejemplo, pero me parece que viene muy a colación. Yo sitúo la decadencia absoluta del cine musical con la operación del montaje. El musical clásico, pues, todos recordarán el número de Cantando bajo la lluvia, tal vez tiene 2 o 3 cortes
mientras la cámara procede a seguir la extraordinaria coreografía de Gene Kelly, ¿no? Y normalmente ese es el proceder. Fred Astaire, etcétera, son tan extraordinarios, ¿verdad?, que la función más noble del cineasta es un poco, si queréis, olvidarse de que es cineasta, buscar la distancia más precisa de los bailarines y constatar ese prodigio que tiene enfrente. Ya, pues no sé si se llamaba Sábado Noche, Fiebre de Sábado Noche, una película con John Travolta. Estaba rodada con 4 o 5 cámaras, de tal modo que John Travolta da un salto en la cámara A, en la cámara B sigue saltando, en la cámara C todavía y en la cámara D aterriza. Por tanto, no tienes ni idea del baile, de en qué puede consistir esa coreografía, porque hay una fragmentación que lo falsifica todo, y hay un musical ridículo con Richard Gere, donde es completamente evidente que él no baila. Es decir, hay un plano medio y luego unos planos de unos zapatos de un bailarín que bandan. Es un cuerpo monstruoso, inexistente, ¿no?, del artificio absoluto, ¿no? Fijaros cómo, en fin, aquí valdría para mí en el cine musical, a mí me gustan algunos clásicos del cine musical, y valdría absolutamente aquel artículo de André Bazin que se llamaba Montaje prohibido, ¿no? Montaje prohibido. Bueno, pues era el mismo ejemplo, con apariencia más banal, de Michel Piccoli pintando sus cuadros, ¿no? Y luego, por aludir a mi último trabajo, bueno, siento tener que hablar tanto de mí, yo sencillamente, a partir de la experiencia ya del Sol del Membrillo, hay cierto tipo de tratamiento de la ficción que para mí está agotado, que nunca podré volver a reanudar el lazo al que antes me unía, ¿no? Sobre todo cuando quiero poner la cámara delante de un mundo en extinción, ¿no?, como es el mundo campesino tradicional, ¿no? Diré que este pequeño fragmento de película transcurre en 1940, ¿no? Y el mundo campesino de aquella época, muy distinto del actual, era lo que tenía que reflejar en la pantalla. Justamente en las localizaciones busqué una zona donde era posible encontrar todavía personas, hombres, de una edad no muy avanzada, que supieran segar, tal como yo vi de niño tantas veces hacer, ¿no?, que supieran segar. Evidentemente, hoy un actor pues, puede dar sus clases, segar y aprenderlo, quizá en breve tiempo, incorporar ese personaje incluso. Pero no sé si es una cuestión de edad. Yo quería inscribir en la película a estos últimos representantes de un mundo, ¿no?, que ya digo, en trance de desaparecer, porque justamente, incluso en la zona donde estaba rodando, ya solo se utilizaban máquinas, ¿no? Del mismo modo, el resto de los personajes de la película me obligué a buscarlos en los mismos lugares de la localización, en los 2 o 3 pueblos que estaban alrededor de los escenarios naturales elegidos. Tenía a mi favor algo, que la historia que evocaba era una historia prácticamente muda, bueno, muda en cuanto a palabras, los sonidos son muy importantes. Por un lado, una historia prácticamente muda, no tenían que hablar mucho, y por otro lado, la historia que flotaba, que se entreveía, les pertenecía. Era algo que formaba parte de su propia cultura. Por tanto, la implicación personal era espontánea, era natural. Hablaban de un episodio que para ellos
era muy cotidiano, del que tenían una experiencia directa, no solo una noticia cumplida, sino una experiencia muy directa. Entonces eso es algo que siento y todavía hoy como necesidad. Hace tan solo unas semanas estaba rodando en un pueblo de la provincia de Cáceres, en una escuela, y lo que me llamaba la atención es ver cómo son los niños. En la actualidad, en un paisaje que hace tan solo 15 años, un paisaje recorrido en los años 50, 60 por la inmigración, los niños que tenía delante de la cámara no se distinguían prácticamente de los niños de la ciudad donde vivo. Estaban ya, en lo que se refiere al habla, al vestuario, a las formas, absolutamente formateados por la televisión. Y es justamente lo que yo creo, por volver al tema inicial, lo que creo advertir, y no sé si me equivoco, detrás de esa necesidad de la inscripción de cuerpos reales en las ficciones, insisto, en las ficciones de las películas. Hay un fenómeno al que no hemos aludido, pero que es conveniente recordar, y es el fenómeno de la pérdida del aura. Desde luego, en la imagen digital ya no hay atisbo alguno de aura, ya no hay atisbo. Todavía en la emulsión fotográfica los cuerpos se escriben y uno los puede ver todavía al trasluz. En la imagen fotoquímica. En el vídeo los cuerpos se han convertido en una señal electrónica. Unas reflexiones con una película que viste hace un par de días. Sí, bueno. Creo invito a Víctor. Víctor ha visto vio una película hace un par de días que le suscitó una reflexión interesante a propósito del cuerpo. Del fenómeno, sí, sin duda. Yo no la había visto. Debo decir que incluso cuando sabía que este congreso se iba a celebrar, bueno, hay un coloquio, por cierto, que brilla aquí por su ausencia, el coloquio. Dije, igual alguien me pregunta por mar adentro. Y me sentí en la necesidad, no la había visto, y la vi en DVD, y me interesó muchísimo a tenor de esta reflexión que he tratado de introducir aquí, mucho, de la que no sé si es consciente el propio director. Bien, es verdad, no lo sé. Comprendí por qué Javier Bardem había sido elegido para interpretar. Es curioso porque es una película donde había un cuerpo real que precedió, muchas veces grabado en vídeo, con una voz, con una presencia, y luego la película se elabora a partir de esa persona real que ya ha dejado de existir, que forma parte o ha formado parte de una cierta crónica social, con todo lo que eso promueve en todos los medios de comunicación, pero entendí que allí residía lo que hoy entiende el audiovisual como la oferta del cuerpo en la pantalla cinematográfica, el audiovisual. Yo creo que lo que diferencia a Alejandro Abenava
lo que puede ser nuestra experiencia, el que es un hijo con todas sus consecuencias del audiovisual. ¿Por qué Javier Bardem? Porque justamente puede incorporar en la misma película dos dimensiones del cuerpo. El cuerpo juvenil en el esplendor de la juventud, antes del trauma, antes del accidente, y ese cuerpo postrado, las dos dimensiones, que no por casualidad simultanea en el montaje en el momento de la muerte, el realizador. Creo que eso es lo que está latiendo en el fondo, esa posibilidad que le ha concedido el actor elegido, ¿no? Pero eso solo puede desembocar en lo que creo que es la película, un acto funerario. Revela el estancamiento en su oferta de entidades reales, humanas, la singularidad del ordinario. Es una película que intenta imitar la singularidad de lo ordinario a través de los actores a veces muy bien elegidos, probablemente, pero es una operación, yo diría, en la misma tradición del arte de la cosmética. En la misma tradición del arte. En el punto límite, cuando ya no hay gloria y esplendor, solamente la renuncia al propio cuerpo, la abdicación del propio cuerpo. Y que expresa algo, yo creo, muy puntual de la cultura tal como hoy la administra el poder en la sociedad occidental. Es una cultura para la muerte o sobre la muerte. Bien, sí, no, me decía que bueno, yo sé que el modelo para muchos cineastas, españoles, no españoles, de todo el mundo, el modelo del cineasta privilegiado es Spielberg, ¿no? Un hombre sin duda de talento en todos los órdenes, ¿no? Al que se ha llamado el Rey Midas de Hollywood. Cuando los cineastas en este país reclaman más y más dinero, no solo los productores, depositando en esa entidad el posible valor futuro de sus obras, están haciendo el más cotidiano de los actos de fe. Porque hoy el dinero es el elemento más sacralizado de la vida contemporánea, ¿no? De hecho, hasta ahora, por parte de la Administración, por parte del Ministerio de Cultura, en relación al cine solo ha habido una medida: el aumento del fondo de protección, es decir, más dinero. Nada más, escuetamente. Y para algunos, probablemente los que tienen un hilo directo con el poder, llámese televisión o preferentemente televisión, esto es suficiente. Esto es suficiente. Y la garantía de que se va a hacer un cine, como se suele afirmar, industrialmente sólido. Bien. Esta creencia en este factor tan extendido no es privativa del cine norteamericano, no es privativa del cine norteamericano. Al contrario, el cine norteamericano es el troquel bajo el cual se construyen hoy, todo el aparato, se construye el aparato cinematográfico. La alusión a la que José Luis me invitaba, bueno, la referencia en fan provocador,
es cómo Spielberg representa esa doble dimensión, si se quiere. Es alguien que tiene el estatuto, en cierto modo, de artista, en una cierta dimensión, si se quiere, al mismo tiempo el de gran productor, el de gran visionario del negocio. Hay películas de Spielberg, las que son más directamente de aventuras, que uno puede ver como un ameno pasatiempo y probablemente están hechas con inteligencia, pero donde verdaderamente se revela la auténtica dimensión es cuando ha abordado los temas que él denomina ambiciosos o serios. Los temas serios, aquellos en donde más él cree haberse comprometido, incluso desafiando las leyes del comercio. Es decir, cuando él hace la lista de Schindler, piensa que corre un gran riesgo comercial, que apuesta por mostrar una realidad, una época, una historia, en principio difícil, en principio cruel. Lo que es llamativo, y a mí se me antoja un auténtico paradigma, que para hablar de los campos de exterminio escoja como héroe o antihéroe, en todo caso como protagonista, a un estafador, que gracias a su acción, este personaje logre salvar vidas. ¿Qué pone en juego para salvar estas vidas? El dinero. Merced al dinero, las vidas pueden ser salvadas, las vidas pueden ser rescatadas. No creo que Spielberg actuara con cinismo, pero en esta acción de centrarse en un personaje que no cree en nada, fundamentalmente en nada, que es un traficante, que utiliza el dinero, no descartando que la película tenga valores de denuncia interesantes o que puedan ser estimables para un ciudadano escasamente informado, en esta operación se deja, y no por casualidad, la acción de la resistencia antifascista en los mismos campos de concentración, que no se movilizó a través del dinero, sino a través de un pensamiento, de una conciencia. Pone de un plumazo, entre paréntesis, el mayor caudal, lo que tejió la idea de una comunidad en Europa, hoy perdida, que fue la de la resistencia ante el fascismo. Con lo cual el círculo se cierra. ¿Por qué Spielberg, que es el referente de Amenábar? No sé si hay tiempo de formular cuestiones. Sí. Esto que tengo que hacer ahora me ha sido delegado. No hay tiempo, no te preocupes. Me ha convertido en delegado sindical de una tarea. Bien. Es decir, que inmediatamente tiene que empezar el siguiente. Digamos que una última intervención para cada uno de los dos, pero breve y sintética. Yo lo único pedir excusas porque no sé si hemos dejado ninguna posibilidad de establecer un diálogo, que era lo que me hubiera gustado, porque a veces estar aquí... Claro, si acaso si hay tiempo de dejar, pues si alguien quiere formular alguna cuestión, quizás, ¿no? Habrá mucho. Pues si alguien quiere formular... Pues ahí hay una muchacha que quiere formular una cuestión. Una idea que me ha parecido genial, porque vengo observando cosas parecidas, porque trato con gente joven.
el formateo de los cuerpos de los niños. Eso os va rápido, acabar impidiendo hacer un cine con los cuerpos y tener que hacer un cine sin cuerpos, con objetos, con paisajes. ¿Va a acabar tan mal esto del formateo de los cuerpos? ¿O no? ¿O yendo al individuo aún encontraréis brechas? Bueno, yo por mi parte creo que el ser humano escapa o tiene la posibilidad de escapar a todo eso, ¿no? De escapar no solo y de trascenderlo, ¿no? Y siempre hay un margen de reduccionismo en todo discurso que pretendemos de elaborar. Por eso el más grande, para mí, uno de los más grandes directores en la presentación de estos juegos es Bresson. Justamente ¿por qué? Porque Bresson trata de llegar al misterio de la persona humana. No, pues yo, para añadir algo muy breve, yo necesito mucho de los cuerpos para el cine, para rodar. Casi diría que sería el origen de una película. Para mí muchas veces vendría del deseo de retratar un rostro, ¿no? Incluso no descarto que con actores o actrices. A mí hay una anécdota que me parece emblemática y que cuento en 3 segundos, que es la relación de Griffith con Lillian Gish. Cuando hicieron Las dos huerfanitas, Lillian Gish estaba muy disgustada, muy enfadada, porque ella tenía más años de los que tenía que representar a una niña desvaída, ¿no? Y llegaba al plató de muy mal humor, muy enfadada. Y Griffith le decía, pero alegra esa cara, muchacha. Y entonces ella respondía cínicamente con este gesto. Se trazaba una sonrisa, ¿no? Griffith, que fíjate que era de los contralores del universo, ¿no? Pero captó ese gesto, le gustó mucho, le pareció muy tierno y lo aplicó a su personaje, de tal modo que Lillian Gish, en 3 momentos de la película, cuando le piden pero sonríe y tal, pues realiza ese gesto y muere en una de las muertes más patéticas, en la sonrisa más dolorosa que recuerdo de la historia del cine, que es imponiéndose la mueca de una sonrisa al final, ¿no? Fíjate ese signo que es tan inolvidable de esa película, ¿no? Que yo creo que es la imagen que tiene en la cabeza, se ha derivado de una observación de Griffith de esa persona, porque no olvide que a fin de cuentas, aunque a veces no lo parezcan, los actores también son seres humanos y a veces podemos rescatar ese tipo de gestos, de signos que abren montones de posibilidades, ¿no? José Luis, porque no lo cuentas tú, lo voy a contar yo. Él contrapone esa mueca de Lillian Gish a la sonrisa de Nanook. La sonrisa de Nanook. La sonrisa de Nanook es inolvidable. Es inolvidable, extraordinaria. Y emana espontáneamente. La mueca de Lillian Gish. En ese vaivén entre esa sonrisa y esa mueca, está ya quizá contenida cierto vaivén de la propia historia del cine. Son 2 gestos fundadores, 2 gestos fundadores. Gracias. Bueno, ha estado bien, ¿no? El final perdonad, voy a presentar a los siguientes. Me han pedido, van a continuación, están aquí Nicole René y Philippe Grandieu.